You didn't believe she was dead? For a long time. I just refused to accept that she was, but also part of, maybe this is all part of a plan. ¿No creíste que estaba muerta? Por mucho tiempo. Simplemente me negué a aceptar que ella se había ido. En parte. Ya sabes, ella nunca nos haría esto. Pero también en parte. Tal vez todo esto sea parte de un plan. Justo cuando pensábamos que el drama real había llegado a su punto máximo, el príncipe Harry lanza una bomba que hace temblar los muros del palacio. El hijo de la querida princesa Diana finalmente está hablando, y lo que está revelando sobre el rey Carlos te dejará boquiabierto. Una carta misteriosa, un trágico accidente y una red de secretos que han estado ocultos a plena vista durante décadas. Abróchense el cinturón, observadores reales. Esta historia está a punto de hacer volar la corona de la monarquía, el hombre detrás de los secretos. Imagínese esto. 14 de noviembre de 1948. Los pasillos del Palacio de Buckingham están llenos de emoción mientras un pequeño heredero al trono británico hace su gran entrada al mundo. Charles Philip Arthur George nació con una cuchara de plata y el peso de un reino sobre sus diminutos hombros. Pero no te dejes engañar por el glamour. Nacer en la familia más famosa del mundo no es solo tiaras y fiestas de té. Más bien, para Charles resultó ser un mundo lleno de secretos impactantes. Secretos que su hijo y el de Diana finalmente revelarán décadas después. El pequeño Charles creció en un mundo donde cada movimiento era observado y cada decisión analizada. Sus padres, la reina Isabel II y el príncipe Felipe, no eran exactamente del tipo cálido y afable. Mientras otros niños escuchaban cuentos antes de dormir, el joven Carlos recibía lecciones de protocolo real. Habla de una infancia, ¿verdad? Puede que los muros del palacio estuvieran dorados, pero también eran bastante solitarios para un principito que intentaba encontrar su camino. En lo que respecta a la educación, la realeza no perdió el tiempo. A los 8 años, Charles fue enviado a la escuela Cheam, donde aprendió las 3 R: lectura, escritura y responsabilidad real. Pero la verdadera formación del carácter se produjo en Gordonstoun, en Escocia. Imagínese cambiar su acogedora cama palaciega por duchas frías y carreras de fondo en las tierras altas de Escocia. Esta no era una escuela preparatoria promedio. Era más como un campo de entrenamiento real. Charles lo describió más tarde como coldits y faldas escocesas. Aunque algunos dicen que este enfoque de amor duro lo convirtió en el hombre en el que se había convertido. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A los 22 años, el entonces príncipe decidió cambiar las cosas al unirse a la Royal Navy. Ahora bien, este no era solo un cómodo papel ceremonial. Charles estaba allí en el HMS Minerva, aprendiendo los entresijos, literalmente, y viviendo la vida de un marinero. Incluso se graduó como piloto de helicóptero. Nada mal para un tipo que creció con sirvientes atándole los cordones de los zapatos. Este periodo militar mostró un lado diferente de Carlos, uno que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. ¿Pero era realmente tan noble como parecía? La respuesta podría sorprenderte. En 1976, Charles hizo algo que realmente hizo que la gente se despertara y se diera cuenta. Fundó The Prince's Trust. Esta no era simplemente otra organización benéfica con un sello real. A Charles le apasionaba genuinamente ayudar a los jóvenes que no tenían sus privilegios. The Trust se convirtió en un verdadero punto de inflexión, ayudando a miles de jóvenes desfavorecidos a encaminar sus vidas. Parecía que nuestro príncipe había encontrado su vocación. Cuando no estaba ocupado con sus otras pasiones, claro está, verás, Charles no era el típico miembro de la realeza. Mientras otros nobles cazaban zorros, él buscaba formas de salvar edificios históricos y despotricaba sobre la arquitectura moderna. Habló con las plantas. Sí, de verdad. Defendió la agricultura orgánica antes de que se pusiera de moda y no tenía miedo de decir lo que pensaba incluso cuando irritaba algunas plumas muy importantes. Los medios se divirtieron con sus excéntricos intereses, pintándolo como todo, desde un visionario hasta un bicho raro real. Pero quizás el mayor desafío al que se enfrentó el joven Charles no fueron las críticas ni las duchas frías. Fue la presión de encontrar una novia. Cuando cumplió los 30 todavía soltero, los susurros se hicieron más fuertes. El palacio quería un heredero para el heredero y el público estaba ávido de un romance real. Charles salió a través de la alta sociedad británica,
incluida, irónicamente, Lady Sarah Spencer. Pero encontrar el amor verdadero cuando eres el futuro rey, eso es complicado. Y como ahora sabemos, daría lugar a uno de los mayores escándalos reales de la historia. Antecedentes de Diana. El 1 de julio de 1961, la familia Spencer dio la bienvenida a una niña que cambiaría el curso de la historia real para siempre. Pero no se deje engañar por los comienzos de los cuentos de hadas. La infancia de Diana estuvo lejos de ser perfecta, incluso con sus adornos aristocráticos. Claro, ella creció en Park House en Queen's Sandringham Estate. Pero esos grandes salones resonaban con el drama familiar que dejaría cicatrices duraderas en la futura princesa del pueblo. Imagínese esto. La joven Diana, de solo 7 años, observa cómo el matrimonio de sus padres se desmorona ante sus ojos. El amargo divorcio que siguió fue como la explosión de una bomba en su infancia. Su padre, John Spencer, estaba tan disponible emocionalmente como una estatua de mármol, más centrado en administrar el patrimonio familiar que en criar a sus hijos. Y cuando se casó con Rain, condesa de Dartmouth, digamos que Diana y sus hermanos no desplegaron exactamente la alfombra de bienvenida. Apodaron a su nueva madrastra Acid Rain. Y créanos, no fue por su carácter alegre. Pero la adversidad tiene una forma de dar forma a los diamantes. ¿No es así? A pesar del drama familiar, la calidez y la empatía naturales de Diana comenzaron a brillar. En la escuela, primero en Riddlesworth Hall y luego en West Heath, no estaba exactamente estableciendo récords académicos, pero aunque tal vez no haya sido una estudiante sobresaliente, estaba ganando estrellas doradas en compasión. Los maestros no pudieron evitar notar cómo esta joven siempre era la primera en consolar a un compañero que lloraba o ayudar a alguien necesitado. No sabían que estaban observando la creación de la princesa del pueblo. Cuando Diana llegó a la adolescencia, comenzó a llamar la atención de la alta sociedad de Londres. Pero aquí está la cuestión. Mientras otras debutantes estaban obsesionadas con su atuendo para la próxima fiesta, Diana se arremangaba y se ponía a trabajar. A los 19 años, vivía en un piso de Londres con amigos y trabajaba como maestra de jardín de infantes en la Young England School. ¿Te imaginas? Una futura princesa cambiando pañales y secándose la nariz que moquea. Pero esa era Diana, con los pies en la tierra, real y más interesado en marcar la diferencia que en hacer una entrada. Por supuesto. Ser joven y hermosa en los círculos aristocráticos significaba que Diana tenía muchos admiradores. Había tenido los habituales romances adolescentes, pero nada demasiado serio. Lo que realmente estaba buscando era algo genuino en un mundo que a menudo parecía todo lo contrario. Diana tenía esa habilidad casi mágica de conectarse con la gente, de hacer que todos se sintieran especiales. Era como si tuviera esa luz interior que atraía a la gente hacia ella. Una luz que eventualmente llamaría la atención de cierto príncipe. Lo que Diana no sabía era que su cuento de hadas estaba por comenzar. Pero todo cuento de hadas tiene sus capítulos oscuros. ¿No es así? Y este tendría más giros, vueltas y secretos impactantes de los que nadie podría haber imaginado. El romance real. Fijemos la escena que condujo a los impactantes secretos del rey Carlos. Es 1977, y el entonces príncipe Carlos, el soltero más codiciado del mundo, está saliendo con Lady Sarah Spencer. Pero el destino tiene una forma curiosa de funcionar, ¿no? Porque no es Sarah quien llama la atención del príncipe. Es su hermana menor, Diana. Al principio, Diana, de 16 años, apenas aparece en el radar de Charles. Ella es solo la hermana pequeña de su novia, corriendo por su hogar ancestral mientras los adultos hablan. Pero agárrense las tiaras, amigos, porque esta historia está a punto de dar un giro que nadie vio venir. Un avance rápido hasta el verano de 1980, Diana ya no es esa adolescente incómoda. Ella se ha convertido en una deslumbrante joven de 19 años que detiene a Charles en seco en una barbacoa campestre. De repente, el príncipe que parecía imposible de precisar queda enamorado. Su noviazgo parecía sacado de una novela romántica. Bueno, una novela romántica muy veloz. Después de solo 12 citas, sí, escuchaste bien, 2. Charles hace la pregunta. Diana, con los ojos ilusionados y perdidamente enamorada, dice que sí. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Fue amor verdadero? ¿O el príncipe de 32 años estaba sintiendo la presión de encontrar una novia adecuada?
El público. No podían tener suficiente de este romance de cuento de hadas. Diana era perfecta, joven, hermosa, aristocrática, pero identificable. La prensa la apodó Tímida Dee, y el mundo se enamoró de su sonrisa genuina y esos hermosos ojos azules que parecían mirar a través de ti. Todos apoyaban esta combinación hecha en el cielo, pero detrás de esas fotografías perfectas ya estaban sus problemas en el paraíso. Luego vino la boda. El 29 de julio de 1981. La Catedral de San Pablo estaba llena de quién es quién de la realeza mundial. Pero todos los ojos estaban puestos en Diana con ese vestido. Ese vestido. Un tafetán de seda color marfil. Un vestido de encaje antiguo con una cola de 8 metros que parecía durar una eternidad. Mientras Diana caminaba hacia el altar, millones de personas en todo el mundo contuvieron la respiración. Esto fue todo. ¿De qué estaban hechos los sueños? Pero si miras de cerca las imágenes, es posible que notes algo en los ojos de Diana. ¿Fueron solo los nervios del día de la boda? ¿O ya intuyó que este cuento de hadas podría no tener un final feliz? Los primeros años de matrimonio trajeron momentos de auténtica alegría, especialmente con el nacimiento de sus 2 hijos. El príncipe William llegó en 1982 y el príncipe Harry lo siguió en 1984. Diana se lanzó a la maternidad con una pasión que a veces levantaba las cejas de la realeza. Ella insistió en hacer las cosas a su manera, llevando ella misma a los niños a la escuela, mostrándoles la vida fuera de los muros del palacio, tratando de darles una infancia normal. Bueno, lo más normal posible cuando estás en la fila para el trono. Pero entre las fotos familiares perfectas y los compromisos reales, comenzaron a aparecer grietas. Carlos y Diana eran como fuego y hielo. Ella era todo corazón, todo emoción, mientras él permanecía reservado. Traditional, algo distante. Y luego estaba esa otra mujer, Camilla Parker Bowles, solo un amigo de la familia, insistió Charles. Pero Diana, ella no estaba tan segura. Tenía ese sexto sentido, un instinto de que algo no estaba del todo bien. A medida que avanzaban los años 80, lo que había comenzado como un cuento de hadas, comenzó a sentirse más como una jaula dorada para Diana. Pero las mayores traiciones, esos aún estaban por llegar. Y, finalmente, sacudirían la monarquía hasta sus cimientos. Gritas en la historia. Mientras el mundo disfrutaba del resplandor del matrimonio real aparentemente perfecto, detrás de los muros del palacio, se desarrollaba una historia muy diferente. ¿Recuerdas ese sexto sentido que Diana tenía sobre Camilla? Bueno, resulta que la princesa de nuestro pueblo tenía todos los motivos para estar preocupada. ¿La primera señal de alerta? ¿Un par de gemelos que Charles usó en su luna de miel? ¿Un regalo de adivina quién? Camilla. ¿Y el diseño? 2C entre las hadas. No pueden inventar estas cosas. Amigos, pero no fueron solo las joyas las que causaron problemas en el paraíso. Carlos y Diana eran como 2 actores de obras diferentes, intentando compartir el mismo escenario. Mientras Diana se ganaba corazones con sus cálidos abrazos y su genuina conexión emocional con el público, Charles parecía atrapado en sus sofocantes costumbres tradicionales. El contraste no podría haber sido más marcado. Diana era la princesa del pueblo, mientras que Carlos hablaba con sus plantas y escribía notas sobre arquitectura. Luego estaba el factor Camilla. Oh, ella siempre estuvo ahí, acechando en el fondo como una sombra que simplemente no desaparecía. 3 de nosotros en este matrimonio, diría más tarde Diana. Y vaya, ¿tenía razón? Amigo de la familia, Charles la llamó. Pero, ¿qué clase de amigo de la familia envía obsequios íntimos y comparte chistes privados que hacen que la esposa se sienta como una extraña en su propio matrimonio? La infelicidad de Diana comenzó a mostrarse, aunque hizo todo lo posible por ocultarla detrás de trajes de diseñador y esa famosa sonrisa tímida. Pero las grietas se estaban volviendo demasiado grandes para taparlas. Ella lloraba hasta quedarse dormida mientras Charles misteriosamente trabajaba hasta tarde. Desarrolló trastornos alimentarios y luchó contra la bulimia mientras intentaba hacer frente a la presión de todo. ¿La respuesta del palacio? Un silencio rotundo. Mantén la calma y continúa, ¿verdad? Mientras tanto, Charles vivía una doble vida que haría sonrojar a un novelista espía. En público, interpretó al devoto marido y padre. Pero en privado,
Esas llamadas nocturnas a Camilla no hablaban exactamente del clima. El príncipe que había prometido ser fiel estaba escribiendo un final muy diferente para este cuento de hadas, y Diana estaba siendo elegida para el papel de la princesa prescindible. A medida que avanzaban los años 80, lo que había comenzado como pequeñas grietas se estaba convirtiendo en enormes abismos. El cuento de hadas se estaba desmoronando y las mayores bombas aún estaban por caer. La impactante traición. A finales de la década de 1980, esos susurros sobre Charles y Camilla ya no eran solo susurros. Eran campanas de alarma en toda regla y Diana había terminado de fingir que no podía oírlas. La historia es la siguiente. Es 1989 y Diana está en la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camilla. Pero nuestra princesa no está ahí para el pastel. Ella está ahí para obtener respuestas. Con el coraje de una mujer que ya ha tenido suficiente, Diana se enfrenta a Camilla. ¿Te imaginas? La princesa del pueblo, enfrentándose a la amante de su marido. Diana lo expuso todo y dijo que sabe lo que está pasando entre ella y Charles. Camilla, tratando de hacerse la inocente, pregunta, ¿qué quieres decir exactamente? Y la respuesta de Diana, puro fuego. Sé lo que está pasando. No me trates como a un idiota. Pero la verdadera bomba aún estaba por caer. En 1992, el mundo echó un vistazo detrás de las cortinas del palacio con el libro de Andrew Morton, Diana. Su verdadera historia. Sorpresa. Sorpresa. Diana había sido la fuente secreta. El libro lo destapó todo. La aventura. Los celos. La traición. ¿La respuesta de Carlos? Silencio de radio. Pero puedes apostar que los muros del palacio estaban temblando. Luego, en 1994, Charles finalmente mostró su mano. En una entrevista televisiva que dejó boquiabiertos a toda Gran Bretaña, admitió haber cometido adulterio, pero solo después de que su matrimonio se desmoronó irremediablemente. Por favor. Como si eso lo hiciera bien. Cuando se le preguntó directamente si había sido fiel y honorable con Diana, su respuesta fue una clase magistral de eufemismo real. Sí, hasta que se rompió irremediablemente, después de que ambos lo intentáramos. Bueno, esa es una forma de admitir que has estado engañando a la mujer más querida de Gran Bretaña. La reacción del público fue como si una bomba estallara en medio de la sociedad británica. El equipo Diana se fortaleció día a día, mientras que la popularidad de Charles caía en picado. El príncipe que se suponía sería el futuro de la monarquía acababa de admitir haber traicionado a su esposa, y con una mujer casada, nada menos. Incluso los realistas más acérrimos negaban con la cabeza. ¿Y Diana? No estaba dispuesta a quedarse tranquilamente en la noche. En su famosa entrevista de 1995 pronunció esa frase que pasaría a la historia. Éramos 3 en este matrimonio, por lo que había un poco de gente. Og. Con esas palabras, no solo se ganó una vez más el corazón del público, sino que también dejó muy claro quién fue la verdadera víctima de esta tragedia real. En 1996 el cuento de hadas había terminado oficialmente. Carlos y Diana se divorciaron, pero el daño a la monarquía ya estaba hecho. El príncipe que sería rey se había revelado más villano que encantador, y el público no lo olvidaría pronto. Pero aquí está el verdadero truco. Lo peor aún estaba por llegar y nadie podría haber predicho cuán impactante sería esta historia. El fin. 31 de agosto de 1997. Una fecha que cambiaría para siempre el curso de la historia real. Pero retrocedamos un poco el reloj. Diana, ahora libre de la jaula dorada de la vida real, finalmente vivía según sus condiciones. Encontró un romance con Dodi Fayed, hijo del multimillonario Mohammed Al-Fayed. Los paparazzi se divirtieron siguiendo cada uno de sus movimientos mientras disfrutaban del verano en el Mediterráneo. Pero esos flashes que habían documentado el cuento de hadas de Diana pronto capturarían sus momentos finales. Aquella fatídica noche en París empezó como muchas otras para Diana. Ella y Dodi estaban cenando en el Hotel Ritz, tratando de esquivar a los implacables fotógrafos que la perseguían a cada paso. ¿Su plan? Una carrera a medianoche hasta el apartamento de Dodi. El escenario estaba preparado para la tragedia. Henry Paul, subdirector de seguridad del Ritz, al volante de un Mercedes-Benz, con Diana. Dodi y el guardaespaldas Trevor Rees Jones a bordo. Lo que sucedió después fue como la escena de una pesadilla. El Mercedes, perseguido por paparazzi en moto,
Entró a gran velocidad en el túnel de Ponte d'Alma. Luego, en una fracción de segundo que repercutiría en la historia, el coche se estrelló contra un pilar. El impacto fue catastrófico. Dodi y Henry Paul murieron instantáneamente. Pero Diana, nuestra querida princesa, todavía estaba viva. Apenas, mientras los servicios de emergencia acudían al lugar, el mundo contuvo la respiración. Diana fue trasladada de urgencia al Hospital Pitié-Salpêtrière. Pero a pesar de los desesperados esfuerzos del médico, la princesa del pueblo finalmente desapareció alrededor de las 5 a.m. La luz que había brillado tan intensamente se apagó, dejando una oscuridad que envolvería no solo a Gran Bretaña, sino al mundo entero. La reacción no tuvo precedentes. Afuera del Palacio de Kensington, un mar de flores crecía cada hora. La gente lloraba abiertamente en las calles, extraños abrazándose unos a otros en dolor compartido. Pero entre las lágrimas, empezaron a surgir preguntas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde estaba su seguridad? ¿Y por qué la reina todavía estaba en Escocia, manteniendo la compostura mientras su pueblo lloraba? Finalmente, bajo una inmensa presión pública, la reina se dirigió a la nación. Era un ser humano excepcional y talentoso, dijo Elizabeth sobre su ex-nuera. Pero para muchos fue demasiado poco y demasiado tarde. El silencio inicial de la realeza había dicho mucho. El funeral de Diana fue visto por 2.500 millones de personas en todo el mundo. La imagen de los dos hijos de Diana, los jóvenes William y Harry, caminando detrás del ataúd de su madre, con la cabeza inclinada y Charles a su lado, quedará grabada para siempre en nuestra memoria colectiva. Pero incluso cuando el mundo se despidió, los rumores de conspiración se hicieron más fuertes. ¿Por qué la cámara de seguridad del túnel se rompió misteriosamente esa noche? ¿Qué pasa con la nota críptica de Diana, que sugiere que temía por su seguridad? Y esas últimas palabras supuestamente las dirigió a los servicios de emergencia. ¿Qué querían decir? Con el paso de los años, las preguntas no han desaparecido, solo se han vuelto más fuertes. Impulsados por aquellos que creen que el trágico final de Diana fue más que un simple accidente. Una cosa es segura. Las circunstancias que rodearon la muerte de Diana siguen siendo tan controvertidas hoy como lo fueron aquella trágica noche en París. Y como estamos a punto de descubrir, su propio hijo podría tener la clave para desbloquear algunos de sus secretos más oscuros. Las revelaciones. Justo cuando pensábamos que el drama real no podía ser más explosivo, el príncipe Harry saltó al centro de atención con bombas que hacen que los escándalos anteriores parezcan chismes a la hora del té. Sí, el hijo de la princesa Diana finalmente revela impactantes secretos sobre el rey Carlos. El niño que una vez caminó detrás del ataúd de su madre es ahora un hombre decidido a descubrir la verdad, y lo que está revelando sobre su padre está provocando conmociones en la monarquía. Charles puede ser responsable de la trágica muerte de Lady Di. Harry incluso dijo, esto es terrible. En realidad, mi padre podría ser responsable de que perdiéramos a nuestra madre. Pero si crees que esto es interesante, solo escucha. Según fuentes cercanas al palacio, incluso su hermano parece compartir en secreto los pensamientos de Harry. Quizás es por eso que en los últimos años se ha podido ver cómo la relación de William y Charles se está volviendo tensa, de forma lenta pero segura. Ahora hablemos de esa nota. Ya sabes, el que Diana escribió expresando temores por su seguridad. Pero esta no era una simple preocupación cualquiera. Diana mencionó específicamente su preocupación por un posible accidente automovilístico. ¿Y quién creía que podría estar detrás de tal complot? Nada menos que su ex marido, el mismísimo príncipe Carlos. Parece sacado de una novela de suspense, ¿no? Excepto que esto era la vida real. Y lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. No es de extrañar que los hermanos se sientan preocupados por todo lo que está pasando. En un giro impactante, Harry ha expresado abiertamente su deseo de cuestionar las conclusiones de la investigación oficial. Mientras las autoridades señalan con el dedo a un conductor ebrio y a paparazzi agresivos, Harry no se lo cree. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Según Harry, incluso William tenía dudas sobre el caso. Pero ahora, Harry exige respuestas sobre por qué la cámara de seguridad en el túnel estaba convenientemente fuera de servicio esa noche. ¿Coincidencia? Harry no parece pensar lo mismo. Y tampoco muchos otros que siguieron esta trágica historia. Y ahora escuche esto. Durante la operación Paget, la investigación sobre la muerte de Diana, Lord Stevens tuvo una pequeña charla con Charles en el Palacio de St. James.
Imagínese esto. El futuro rey, enfrentado a las inquietantes palabras de su ex esposa sobre su propia seguridad. Según los informes, Charles afirmó que no sabía nada sobre la nota hasta que apareció en los titulares en 2003. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Estaba diciendo la verdad? Las recientes declaraciones de Harry sugieren que podría haber más en la historia de lo que su padre dejó entrever. Y no nos olvidemos de Tiggy Legg Bourke, la niñera real que desempeñó un papel protagónico en la nota de Diana. Diana había sugerido que Charles podría estar conspirando para despejar el camino para una relación con Tiggy. ¿Suena exagerado? Tal vez, pero recuerda, este es el mismo hombre que estuvo con Camilla durante todo su matrimonio. Como nos recuerdan las revelaciones de Harry, cuando se trata de la realeza, la verdad suele ser más extraña que la ficción. El impacto de que Harry hable es como un terremoto que azota la casa de Windsor. La máquina de relaciones públicas del palacio está a toda marcha, tratando de suavizar las grietas que han causado estas revelaciones. Pero el daño ya está hecho. El público vuelve a hacer preguntas y mira al rey Carlos con nuevas sospechas. Al fin y al cabo, si su propio hijo plantea dudas, ¿qué se supone que debemos pensar? Al final, parece que el fantasma de Diana y las preguntas que rodean su trágico final no desaparecerán pronto. Puede que la princesa del pueblo ya no esté, pero su hijo se asegura de que no la olviden. Y en cuanto al rey Carlos, bueno, a veces la corona pesa sobre una cabeza con secretos que guardar. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Háganos saber en los comentarios.